Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mesa después del café, que veo que nos hemos quedado con un público casi equivalente en número a la mesa, lo cual en el fondo quiere decir que nos hemos quedado probablemente con un público absolutamente selecto e interesado por el tema. Que yo creo que además es un tema especialmente interesante. Se ha comentado en la presentación y en las mesas anteriores el interés que tiene la introducción de la perspectiva de género en la investigación, y además siendo uno de los objetivos claves en el programa marco, en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. En ese sentido, es en el que queríamos lanzar esta mesa y dar contenido a esta mesa. O sea, muchas veces, si ya el hecho de la introducción de la perspectiva de género suscita en algunos momentos cierta controversia, cada vez menos, lo que sí está claro es que mientras que en determinados mundos, en el mundo de las humanidades, en el mundo de las ciencias sociales, evidentemente las cosas podrían estar muchísimo más claras. Como se ha comentado esta mañana, estamos en la Universidad Politécnica, en una universidad fundamentalmente de carácter tecnológico. Cuando nos estamos encontrando con disciplinas científico-tecnológicas, esta introducción de aspectos de género, de aspectos que tienen que ver con la diferencia, de aspectos que tienen que ver de aspectos inclusivos, de aspectos de todo este tipo de temas ligados al tema básico de la jornada que estamos tratando hoy, pues evidentemente parecen como mucho más difíciles de entrar. Eso no es así, y desde luego no debería ser percibido de esa manera. Y por eso para nosotros era muy importante esta tercera mesa, que es una mesa de experiencias. Es una mesa de experiencias además de jóvenes investigadores, de jóvenes investigadoras en este caso, aunque una de las investigaciones es de un grupo liderado por un equipo mixto. Luz ha trabajado con Javier en la Escuela de Ingenieros Industriales en un proyecto que nos va a contar. Y yo creo que las cuatro experiencias van a ser experiencias que van a arrojar por lo menos unas respuestas de cuál es la posibilidad real y la necesidad real de introducir estas perspectivas, incluso en disciplinas tradicionalmente estancas a estas perspectivas. Entonces, bueno, vamos a respetar el orden del programa. Entonces vamos a empezar con la presentación que nos va a hacer Luz Fernández. Luz es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un máster en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial, vecina de este edificio, y tiene también un máster en Medio Ambiente por el King's College de Londres. Como he comentado, está en estos momentos ligada al Departamento de Ingeniería Ambiental de la Politécnica, donde está terminando el doctorado, con el Grupo de Organización de Calidad y Medio Ambiente del Centro de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM. Tiene una experiencia de trabajo en consultoría en cambio climático, ha trabajado en América, ha trabajado en República Dominicana, ha trabajado en Haití, ha sido coordinadora de diversos proyectos, y al mismo tiempo es profesora del Máster en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid, en la asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Humano. Su trabajo es un trabajo de enorme interés, y creo que vamos a disfrutar muchísimo de ello. Gracias, Luz. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Javier. Como comentaba Javier, realmente yo vengo aquí a presentar un trabajo que ha llevado a cabo un compañero mío, en este caso un chico, Javier Mazorra. Nosotros trabajamos juntos en el GOCMA, en un grupo en el que estamos investigando bastante en temas de cambio climático, pero es verdad que cuando se hicieron el reparto de investigaciones, el tema del género se lo quedó Javi. Entonces, un poco vengo yo aquí a contar sus experiencias. La investigación que vamos a presentar, o que voy a presentar yo en nombre de Javi, es una investigación que se llevó a cabo en el marco de una estancia corta
dentro de un proyecto que lo que pretende es avanzar en el estado del arte y en la implementación de políticas que tienen que ver con género, ciencia, tecnología e ingeniería. Y en concreto, el desafío que se le presentó a Javi fue ver un poco cómo estaba el estado del arte o qué se había hecho a nivel académico para intentar establecer los links entre género, cambio climático y acceso a energía en el contexto de los países en desarrollo. Así a grandes rasgos, con esta diapositiva lo que pretendemos mostrar es el resultado principal de la investigación. Y es que mientras sí que existen bastantes evidencias, y las vamos a verlas ahora un poquitín más en detalle, entre las relaciones que existen entre el cambio climático y el acceso a la energía, es verdad que cuando se intenta mirar esto desde una perspectiva de género, estas evidencias no son tan claras. O sea, no existen tantos datos que apoyen esto, ¿no? Así para presentar un poquitín por encima qué información podemos encontrar, ¿no? cuando pensamos en acceso a la energía, pues ahora mismo creo que hay muy pocas dudas sobre la importancia del acceso a energía en los países en desarrollo. Aquí tenemos puestas algunas referencias, ¿no? Pues, por ejemplo, esta afirmación del grupo del Sustainable Energy for All, de que asegurar el acceso universal a la energía para el año 2030 es totalmente necesario. Están claros los links que tienen la eficiencia energética y incluyendo el acceso a fuentes modernas de producción de calor y el acceso a electricidad en la lucha contra la pobreza. También está bastante claro, y está dentro de muchos de los debates internacionales, el rol que tienen o la importancia que puede tener para los países en desarrollo adoptar tecnologías más limpias y bajas en carbono para llevar a cabo este desarrollo. Y también en todos estos debates que hay ahora alrededor de la Agenda Post-2015, a pesar de que en la original, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio actuales, no se incluyó la energía, ahora todos los indicios parecen indicar que en los futuros, desde luego, sí que va a estar incluida esta energía como una parte clave para el cumplimiento de los ODMs. Es decir, a nivel académico, a nivel estado del arte, este link entre acceso a energía y países en desarrollo está bastante cubierto. Cuando hablamos de género y acceso a energía, también se pueden encontrar bastantes datos y bastantes referencias. Aquí hemos puesto algunas. Veamos, en general, a grandes rasgos, lo que se encontró al hacer el estado del arte es que queda claro que, aunque normalmente las mujeres en los países en desarrollo son las proveedoras de la energía en el hogar, o sea, son muchas veces pues, las que buscan la leña, las que cocinan, no son las que toman las decisiones sobre cómo conseguir esta fuente de energía, cómo utilizarla. Es decir, existe una diferencia entre el hecho de que ellas son las proveedoras y las tomas de decisiones. Sobre esto existe bastante documentación. También ya hay muchísima gente y muchísimas personas defendiendo que es necesario trabajar todo el tema del acceso universal a la energía desde una perspectiva de acceso de género. O sea, sobre esto también hay muy pocas dudas y existe muchísimo material bibliográfico. Y bueno, aquí decíamos eso, que esta perspectiva es la que tienen la mayoría de las organizaciones que trabajan en este aspecto en países en desarrollo, tanto a nivel ONGs como si pensamos más en implementadores de políticas, desde las Naciones Unidas. O sea, es algo que está muy incorporado, ¿no? Esta visión de género en lo relacionado con el acceso a energía. Y bueno, sí, pues esto es lo mismo que la mayoría de los compromisos que existen a nivel internacional sí que incorporan en relación al acceso a energía esta perspectiva. Podríamos luego entrar a discutir si la incorporan bien o mal, pero sí que incorporan la perspectiva del enfoque de género. Cuando hablamos de género y cambio climático, la realidad cambia totalmente. Sí que es verdad que recientemente se ha ampliado bastante el número de informes, el número de personas que empiezan a hablar de género y cambio climático. Lo que pasa es que estas investigaciones se han enfocado mucho en trabajar sobre los impactos. Es decir, se ve normalmente en estas investigaciones a las mujeres como víctimas y lo que se trabaja es en ver cómo cómo mejorar esta situación partiendo de la perspectiva de que son víctimas, ¿no? Entonces, hay dos grandes respuestas. Me imagino que todos ustedes lo saben, pero bueno, nosotros lo hemos analizado desde dos perspectivas. Para hacer frente al cambio climático hay dos grandes respuestas, la adaptación y la mitigación. La adaptación estaría encaminada a
paliar estos impactos del cambio climático, y la mitigación sería a reducir los gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático. Entonces, por esto mismo que acabo de comentar, por el hecho de que normalmente cuando se ha hablado de género en cambio climático se ha tendido a ver a las mujeres como víctimas, la mayoría del trabajo que existe en género y cambio climático existe desde la perspectiva de la adaptación. Aquí, una de las cosas que encontramos y que me parece una de las cosas interesantes que ha concluido la investigación que llevó a cabo Javier en Inglaterra es el hecho de que es verdad que, como si dijéramos, la lógica un poco sí que nos puede decir esto, ¿no? O sea, sí que es verdad que las mujeres son más vulnerables, o sea, parece lógico que las mujeres sean más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, es verdad que cuando han empezado a ver los datos que hay por detrás de esta afirmación, han encontrado que son pocos. Es decir, la sensación cuando se lleva a cabo este estado del arte es que no existen muchos datos numéricos que apoyen estas afirmaciones, ¿no? Como que faltan evidencias científicas que probablemente, si se tuvieran, podrían ayudarnos a llevar a cabo un trabajo mucho más en detalle y con otro tipo de perspectiva. Y bueno, un poquitín por todo esto de verlas como víctimas, es verdad que el foco de casi todos los programas de adaptación que existen hasta el momento, o sea, son las mujeres, priorizan trabajar con mujeres. Cuando nos vamos al área de la mitigación, ya sí que sí cambia todo totalmente. Para empezar, es muy limitada la información que existe en mitigación y cambio climático. Esto, más allá de las cosas que puedo traer aquí de la investigación de Javi, yo estoy haciendo mi tesis en tema de mecanismos de desarrollo limpio, que es uno de los instrumentos del protocolo de Kioto, y cómo estos instrumentos pueden generar cobeneficios. Y a pesar de que el género es verdad que es algo que yo desde el principio estuve interesada en meter, al final decidí no meterlo, pues porque me complicaba muchísimo la vida, porque no conseguía encontrar cosas que referenciar, o sea, no quería enfocar mi investigación en género, pero sí me hubiera gustado meterla más. Entonces, puedo afirmar, con absoluta rotundidad que existe, o sea, que la información es súper limitada cuando hablamos de mitigación y género. Uno de los principales motivos por los que probablemente haya sucedido esto es que mientras la adaptación se ha tratado mucho desde los contextos de la cooperación internacional al desarrollo, la mitigación se ha tratado prácticamente como una cosa tecnológica y económica. Entonces, esto hace que, se segmenta o crea una diferenciación entre las personas que se han involucrado, el tipo de organizaciones, y de alguna manera el género se ha perdido en todo esto. Si pensamos en los mecanismos de desarrollo limpio, es verdad que por cómo están diseñados, y es muy difícil que un mecanismo de desarrollo limpio que genere cobeneficios, más allá de la reducción de emisiones, se registre bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y ya, si estamos pensando en que ese proyecto además genere impactos para el género, es que, para mi opinión, es que no va dentro de la Comisión Marco de las Naciones Unidas, sino que va dentro de los mercados voluntarios de carbono. O sea, es muy, muy complicado. Y sí que parece, o sea, por poner algo alentador en todo este contexto de la mitigación, que en los nuevos instrumentos que se están definiendo en el marco del post-2020, que por si, no sé si lo saben, pero es el año en el que se termina el protocolo de Kioto y en el que ya se está empezando a pensar cómo se van a diseñar estos nuevos instrumentos de mitigación, sí que es verdad que el género aparece. Parece que ahí hay investigaciones que lo empiezan a meter, sobre todo en el marco de lo que se llaman las NAMAs, que son las medidas de mitigación nacionalmente apropiada, por sus siglas en inglés, que es uno de los mecanismos que parece que va a tener más fuerza en el marco del post-Kioto. Y bueno, así para resumir un poquitín lo que acabo de comentar, pues que los links entre energía y cambio, lo que acabamos de ver, pues los links entre energía y cambio climático están claros. Si se mira desde una perspectiva de género, apenas existe información. Y así, para presentar los gaps que hemos visto en la investigación y que es con lo que intentamos seguir a partir de ahora, pues bueno, lo que os comentaba, que es que hemos visto que existen evidencias, o sea, que faltan evidencias científicas sobre esta vulnerabilidad específica de las mujeres, que cuando se habla de vulnerabilidades de las mujeres existen preguntas importantes de fondo que igual se han ignorado y que deberían ser tenidas en cuenta para poder realmente plantear otro tipo de acciones. Que el potencial de las mujeres en las acciones de mitigación ha sido infravalorado, que cuando pensamos en investigación y sobre todo en cosas de mitigación es necesario tener en cuenta que los patrones de consumo muchas veces de los hombres y de las mujeres no son lo mismo y que si esto se tuviera en cuenta existe un gran potencial de nuevo vinculado a la mitigación en el tema de los patrones de consumo y esto ha sido totalmente ignorado. Y bueno, que sería
totalmente necesario para poder dar un seguimiento de esto, y porque al final, si no hay indicadores, es muy complicado monitorearlo, pues definir algún tipo de indicadores que nos ayudaran a ver los temas de género en los proyectos de la lucha contra el cambio climático. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias, Luz, y trasládale nuestra enhorabuena a Javi por la calidad del trabajo. No, de todas maneras, sí que me gustaría llamar la atención sobre la experiencia común y la experiencia de Javi por un lado y la tuya por otro, en un tema que, cuando estamos hablando muchas veces de la invisibilidad, por ejemplo, entra desde las propias estadísticas, las propias fuentes de información. Cuando estamos hablando de conocimiento, resulta que algo tan tonto o tan aparentemente sencillo como podría ser la desagregación de datos por sexos no existe en las documentaciones, en los documentos oficiales, y sin embargo el impacto del género y el impacto en temas como aparentemente o que podrían resultar aparentemente ajenos, como son el tema del cambio climático, donde sabemos que los comportamientos, es cierto que los comportamientos tanto de consumo como en circunstancias específicas en el tercer mundo, por ejemplo, ese vínculo directo que existe entre la provisión de la energía por parte de las mujeres y el consumo de la energía por parte de los hombres, es algo que cuesta muchísimo trabajo estudiar a partir de fuentes oficiales, porque no existe esa desagregación de datos. Es un ejemplo muy claro de los problemas a los que nos estamos encontrando como investigadores. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo clarísimo de lo que pretendíamos transmitir en esta mesa. Muchas gracias de nuevo, Luz. Vamos a dar paso a Inés Novella. Inés es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Valencia, y tiene un máster en Igualdad de Oportunidades por el CEU Cardenal Herrera. Ha trabajado profesionalmente y ha sido profesora del mismo máster, del Máster de Agentes de Igualdad de Oportunidades de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y ha participado en diversos seminarios en Valencia, en la Universidad de Leibniz, en la Leibniz Universitat de Hannover, y tiene también un máster en estudios urbanos en Tallinn por la Esti Kunstakademia. Desde 2011 ha colaborado en la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y recientemente se ha incorporado a nuestro equipo de la Universidad Politécnica, tanto en el programa COST, que entre otras cosas está financiando con estancias cortas a jóvenes investigadores. El trabajo de Javi ha gozado, por ejemplo, de una de estas ayudas de nuestro programa, y también ahora al programa Trigger que estamos presentando hoy. Inés. Muchas gracias, Javier. Quiero también agradecer a toda la gente que se ha quedado a escucharnos, y espero que os resulten interesantes estas ponencias. Como todas sean igual que la de Luz, seguro que ha merecido la pena. Antes de comenzar, me gustaría decir que solamente el hecho de haber escuchado a Luz a mí me anima a continuar investigando, porque desde el punto de vista del urbanismo, de la arquitectura, yo creo que hay paralelismos, a veces totalmente similares, y esto refuerza un poco la idea de que el tema del tema del género y la igualdad son temas transversales que se pueden estudiar desde cualquier ámbito del conocimiento y a todas las escalas. A diferencia de la anterior presentación, yo voy a hablaros de mi tesis doctoral, que está en una fase de inicio absoluto, y que va a dar el título del proyecto del entorno construido en comunidades de mujeres. La directora de la tesis va a ser Inés Sánchez de Madariaga, que anteriormente habéis podido conocer en mesas anteriores. Bueno, a ver, como decía, es una tesis doctoral que está en un momento inicial, y el objetivo de esta tesis es la documentación y el análisis del entorno construido, es decir, del hábitat, en una serie de comunidades que se componen sobre todo por mujeres. En algunos casos podría haber también varones, pero el componente principal es que están formadas por mujeres. Estas comunidades, como decía, son diversas, pero en todas ellas se da un rasgo común, que es que la organización social es diferente de la tradicional estructura familiar
a la que estamos, digamos, acostumbrados. Algunos ejemplos de estas comunidades podrían ser conventos o monasterios, beguinajes o beatorios, cárceles femeninas, prostíbulos, hospitales femeninos, maternidades, centros de acogida de víctimas de la violencia machista o algunos modelos de cohousing contemporáneos. Sean los que sean, todos tienen en común, como decía, que el rol principal de las mujeres no es el del cuidado de la familia tradicional. ¿Y por qué? A ver, que vuelven a salir. ¿Por qué? ¿Y en qué nos hemos inspirado para hacer este planteamiento de tesis? Hay un libro importantísimo, aunque aquí en España no se conoce, de Dolores Hayden, una autora que recomiendo encarecidamente a cualquier persona que quiera estudiar temas de género con algún tipo de vinculación técnica o espacial, es decir, esto que se llaman Science, Technology and Environment. Recalco que es el año 79, es decir, para que veamos un poco la distancia que nos separa del otro lado del charco, que se llama Seven American Utopias. La idea principal de este libro, por resumirlo, es estudiar la relación que existe entre el diseño social y el diseño del entorno, el diseño del hábitat. Dolores Hayden se plantea, cuando una sociedad se plantea una nueva estructura social, de qué manera, desde la arquitectura y desde el urbanismo, se puede dar respuesta a esa intención. ¿Cómo podemos, con las herramientas propias de la arquitectura y el urbanismo, reforzar o no esa voluntad de cambiar las estructuras sociales? Y para ello analiza una serie de comunidades que, de forma no casual, dieron muchísima importancia a la planificación de su hábitat para llevar a cabo sus ideales. Desde, como se ve en la imagen, desde la territorialidad, desde una escala grandísima del territorio, hasta la urbana, pasando por el diseño de los edificios, concretamente la vivienda y los equipamientos, hasta el mobiliario, la materialidad. Porque todo ello se dieron cuenta que, de alguna manera, les ayudaba a llevar a cabo esa utopía social que perseguían. Yo, sin embargo, me planteo una metodología similar, pero con algunas diferencias, porque al contrario de las comunidades que planteaba Hayden, estas comunidades que yo pretendo estudiar no son comunidades que parten con la voluntad de crear una sociedad nueva, ideal, utópica desde la nada, sino que son microsociedades que están insertadas en la sociedad estándar que conocemos, pero de manera segregada, en donde las relaciones humanas son diferentes a las habituales y, desde mi punto de vista, lo que a mí me interesa, sobre todo son diferentes las relaciones de género. Entonces, a esa cuestión que se planteaba Dolores Hayden, de que si una estructura social requería una nueva estructura ambiental, yo me planteo si las nuevas relaciones de género necesitan también de una nueva espacialidad, de un nuevo diseño del entorno, del hábitat. Para ello, y siguiendo también el ejemplo de Hayden, me planteo hacerlo yendo desde la escala territorial, la relación que existe de estos edificios o áreas de la ciudad como elementos que componen las ciudades o el territorio, dependiendo de los casos. La escala arquitectónica, tipologías de edificios, espacios, dimensiones, distribución de las mismas y llegando hasta el diseño, la materialidad, el mobiliario. Y la escala, pues tengo que ver un poco qué casos, porque Inés me ha recomendado que me centre en algunos casos concretos, así que voy a tener que seleccionar un poco por dónde quiero ir. A mí me gustaría que fuera en el contexto europeo, es difícil, y si puede ser en España, pero eso es una cosa que tengo que un poco ver. Mi idea inicial, algunas de ellas eran que cuando sea posible establecer comparaciones con modelos equivalentes estándar o masculinos para ver qué diferencias podemos encontrar y aportar siempre un material gráfico, puesto que me propongo utilizar el lenguaje de la arquitectura para hablar de cosas de la arquitectura, porque aunque aborde el tema del género, no dejo de estudiar arquitectura y urbanismo, ¿no? Entonces he traído un ejemplo para ilustrar lo que podría ser un estudio de caso, porque sí que me planteo que sean estudios de caso lo que voy a
analizar, y es un proyecto que lleva a cabo el Gobierno de El Salvador, que se llama Ciudad Mujeres. Es un proyecto que el objetivo es la creación. El Salvador tiene 14 distritos, si no me equivoco. La idea es crear en cada uno de los distritos una ciudad mujer, que son centros integrales de servicio para las mujeres. Esta idea, que nace de la primera dama, que al mismo tiempo es la ministra de Inclusión Social, esto es muy típico de los americanos, el poder que tiene la primera dama para hacer cosas, ellos se plantean que a partir de analizar la realidad de la mujer salvadoreña, es decir, el contexto concreto del caso de Latinoamérica y concretamente el de Salvador, en el que, por ejemplo, pues como dice aquí en la diapositiva, casi la mitad de las mujeres son víctimas de la violencia, de algún tipo de violencia, y encima ganan la mitad que sus compañeros. Teniendo eso en cuenta, la idea es centralizar en un solo espacio todos los servicios públicos especializados en la atención de la mujer y además complementarlos con un servicio de cuidado infantil. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de las mujeres. Las mujeres son multifunción por definición o por realidad, y muchas veces, por ejemplo, pues la carga infantil de cuidar a sus hijos les impide hacer trámites burocráticos, denunciar un maltrato, estas cosas de la vida, ¿no? que a las que tienen que enfrentarse día a día las mujeres. Cuando ellos plantean centralizar 18 servicios públicos de 4 ministerios diferentes en un solo edificio, es una súper labor administrativa, una gran coordinación burocrática, pero tiene resultados fenomenales para la realidad de las mujeres. Es decir, han tenido en cuenta la manera de movilidad de las mujeres, la manera de las necesidades del día a día de las mujeres, para dar una respuesta desde la arquitectura y desde el urbanismo, desde la planificación de la ciudad y de los equipamientos al 50% de la población de un país. Entonces ellos trabajan mucho con esta idea de servicios de calidad, con un modelo de ventanilla único para empoderar a las mujeres. Y el contexto arquitectónico les pide que sean modulares, flexibles y escalables y un ambiente de confianza, para que sea un modelo repetible en cada departamento del país, y que además puedan ir integrando módulos constructivos, esto es puro diseño del hábitat, para adaptarse a las necesidades, pero siempre dentro de un mismo equipamiento. Esto tiene como resultado cosas así, que seguramente no pasarían ninguna asignatura de proyectos de la Escuela de Arquitectura, de la mía y de casi cualquier otra, y mi labor un poco es analizarla como arquitecta y como agente de igualdad, y bueno, a lo mejor pues superar un poco temas estéticos o temas a lo mejor de, no sé, esto que gusta mucho a los arquitectos, ¿no? Y ver más allá con las gafas de perspectiva de género, para aportar nuevas maneras de hacer arquitectura, de hacer ciudad, de hacer entorno, de hacer sociedad, en definitiva. Pues nada, muchísimas gracias. Solamente era eso. Muchas gracias, Inés. Otro tema importante que ha salido aquí de manera yo creo que implícita, es el tema de que no basta exclusivamente con la buena voluntad a la hora de hacer las cosas. Por ejemplo, una gran parte del proyecto, hablando por ejemplo de temas de arquitectura y ciudad del proyecto del siglo XX, ha sido un proyecto de consecución de justicia, de consecución de emancipación, de consecución de igualdad, por ejemplo, a partir de un proceso terriblemente homogeneizador de las ciudades. Aquí lo que se está planteando es un cambio de paradigma en el punto de vista, pues un punto de vista que pasa por la inclusión a través del reconocimiento de la diferencia. O sea, la igualdad de oportunidades no implica la igualdad y la homogeneización de todo, implica fundamentalmente un reconocimiento de los valores de las diferencias y una adaptación, probablemente una adaptación compleja y una adaptación multifuncional a eso. Creo que también es un ejemplo magnífico de lo que nos tenemos que ir encontrando. Bueno, voy a dar paso, y me va a resultar difícil presentarla, porque es una persona a la que me une mucho,
También una joven investigadora, pero en este caso ya doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, con una excepcional tesis. Tuve la fortuna y el honor de estar en su tribunal. Y Sonia de Gregorio Hurtado es una persona a la que me unen muchísimos lazos, aparte de por temas de colaboración, porque creo que aúna algo que a mí me parece muy interesante, que es una vocación investigadora, una vocación docente que tiene, y que no me cabe duda que en los próximos meses va a despuntar en ello, con una vocación profesional y con una vocación práctica, con una vocación de llevar a la práctica en todo ello. Ha trabajado en oficinas de arquitectura y de planificación urbana, donde ha llevado a cabo, ha tenido a su cargo proyectos importantes, y luego al mismo tiempo ha estado investigando, pues, por ejemplo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en el Laboratorio de Políticas Urbanas y Territoriales del Politécnico de Milán. Ha estado investigando también en el CEDEX, del Centro de Investigación en materia de transporte del Ministerio de Fomento Español. Ha estado en el European Institute for Urban Affairs de la Universidad John Moores en Liverpool, y muy recientemente, con otra de estas estancias que hemos financiado a través del programa COST, ha estado en el Instituto de Planificación del Paisaje de la Universidad BOKU de Viena. Pertenece al equipo en el que estamos trabajando. Es la coordinadora y prácticamente el alma mater de los aspectos organizativos de esta red COS, de esta compleja red COS de 40 países que gravitan sobre sus hombros. Ya digo, me cuesta mucho trabajo. O sea, creo que no ha sido una presentación muy ortodoxa, pero ya digo, es una persona a la que me unen muchísimas cosas y que destaco sus valores. Gracias, Sonia. Pues yo, antes de empezar la presentación, quería agradecer a la UPM y a las organizadoras del evento el que me hayan dado la posibilidad de estar aquí por la mañana y compartiendo esta interesante mesa. Quiero agradecer también a Javier la presentación, como no puede ser de otra manera. Se ha quitado mérito en la coordinación del COS. Y bueno, voy a empezar ya a presentar un trabajo que aborda la experiencia de Viena en la implementación del mainstreaming de género en la planificación urbana, focalizando en los instrumentos y en los factores que habrían sido relevantes en el desarrollo de esa experiencia. Voy a estructurar la presentación en base a estos 5 puntos, empezando rápidamente con una breve contextualización de la misma. Se trata de una investigación que se inicia en el marco de una estancia investigadora en la Universidad BOKU de Viena el pasado otoño. Esta estancia se sitúa además dentro del marco de la acción COS Gender STI y persigue una serie de objetivos, 2 de los cuales son relevantes de cara a lo que les voy a contar ahora. Tenía como primer objetivo entrar en conocimiento, yo como investigadora, y producir conocimiento sobre la experiencia de la ciudad de Viena implementando el mainstreaming de género en la planificación urbana, y un segundo objetivo que era sistematizar ese conocimiento y darle difusión. Pues bien, dentro de este objetivo de difusión es donde se está desarrollando este trabajo, que lo estoy llevando a cabo con 2 colegas de la Universidad BOKU de Viena y que tiene como principal intención analizar los factores clave que habrían potenciado que la ciudad de Viena haya sido capaz de implementar el mainstreaming de género en la planificación urbana de manera sostenida en el tiempo y dando lugar a resultados reconocidos de manera unánime por un número alto de actores muy diferentes. Voy a hablar de manera muy rápida de la ciudad de Viena, una ciudad de la que habría mucho que contar, pero por una cuestión de tiempo yo he traído aquí un conjunto de temas y de información, algunos sobre la propia ciudad, otros sobre iniciativas que viene desarrollando el Ayuntamiento de Viena ya desde hace décadas. Viendo todo esto y muchos otros temas y aspectos que he dejado fuera de la selección que he hecho, veríamos que en realidad para el Ayuntamiento de Viena la producción del espacio público viene siendo un tema muy sensible al que han venido derivando mucha atención. Al entender este ámbito de actuación, este ámbito
de política como un ámbito de alta capacidad de mejorar la calidad de vida de los vieneses. Y es justo desde este enfoque desde donde se plasma la visión del mainstreaming de género en la ciudad de Viena. Esta visión tiene como objetivo dar lugar a ámbitos urbanos de calidad que respondan a las necesidades de todos los ciudadanos, más allá de cualquier eje de diferencia entre ellos, sea el sexo, la edad, la condición física, etc. Para responder a estas necesidades, lo que hace el Ayuntamiento es entender, analizar cómo se desarrolla la vida cotidiana de los distintos grupos sociales y esto les permite identificar que los distintos grupos sociales usan de maneras diferentes los espacios públicos. También les permite constatar que los procesos tradicionales de planificación no estarían dando respuesta a las necesidades de alguno de esos grupos y en particular a las mujeres como grupo social que realiza el trabajo reproductivo de manera predominante, ¿no? También esto permite constatar que estas prácticas, estos procesos tradicionales de planificación estarían dando lugar a espacios que reproducen las desigualdades de género. Para intentar evitar esto, el Ayuntamiento lo que hace es adoptar el género como una categoría de análisis y de diagnóstico que permita actuar de manera que la ciudad responda produciendo espacios que respondan de mejor manera a las necesidades de hombres y mujeres. También se trabaja en el plano que podríamos llamar simbólico, para transformar los valores y las ideas que subyacen en los procesos de toma de decisiones, los procesos de formación y de implementación de políticas que vendrían reproduciendo los estereotipos de género y la desigualdad. Además, en la ciudad se entiende el mainstreaming de género como una estrategia que permite introducir innovación en la planificación, como una estrategia que permite introducir un mayor nivel de calidad en el planeamiento y conseguir también un mayor nivel de calidad de los resultados de este, y se entiende como una práctica en continua evolución que se aplica a todo el proceso de planificación. Se establece un proceso de monitorización desde el origen, desde que se tiene la idea hasta que la iniciativa en cuestión finaliza y se testan también sus resultados y de ahí se obtiene un know-how que el Ayuntamiento está incorporando de manera permanente. Por lo tanto, se trataría de una práctica que está mejorando siempre. Voy a hablar ya de los instrumentos. Aquí también he tenido que hacer una selección que me ha costado un poco porque me he dejado fuera muchos de los que están desarrollando, pero he traído los que a mí me parecía que eran más significativos de cara a la conformación, a ese dar forma a los espacios públicos desde la perspectiva de género. Voy a hablar en primer lugar de los que probablemente han tenido mayores resultados y que han gozado con mayor visibilidad una vez construidos. Se trata de los proyectos pilotos de planificación, proyectos de espacio público y arquitectura residencial. Como pueden ver en la pantalla, se han construido 3 hasta el momento durante las décadas del 90 y del 2000 y hay un cuarto en proyecto que se está retrasando ahora por razón de la crisis. En el caso de estos proyectos, el objetivo siempre ha sido desarrollar una arquitectura residencial y unos espacios públicos asociados a ella que apoyen a las mujeres y a los hombres en el desarrollo del trabajo reproductivo. Para ello, incorporan una serie de criterios de planificación y de diseño. He traído aquí algunos, no voy a leer la lista exhaustivamente, pero sí quería poner su atención sobre alguno de ellos. Por ejemplo, uno de los criterios es que los apartamentos den respuesta a distintas situaciones familiares y que se adapten a las distintas fases por las que pasa la vida de las personas. Otro de estos criterios es el contar con equipamientos integrados en los propios edificios o bien en proximidad, equipamientos básicos como son las guarderías, las escuelas, los centros médicos, tiendas y servicios, etc. Voy a enseñar también algunos de los
de las dotaciones y servicios que incorporan los edificios en su propia arquitectura, integran espacios deportivos, de recreo, de encuentro vecinal, integran muchas estancias que son comunitarias y que de alguna manera se convierten en un complemento del apartamento privado. Vemos, por ejemplo, en la fila intermedia, la foto de la izquierda, cómo en esa sala los residentes se han organizado para montar una guardería informal, donde entre ellos se organizan y uno de los padres cuida los niños de todos los demás. Bueno, distintas soluciones que, junto con esa inteligencia social a la que intentan dar lugar los proyectos, pues facilitan de manera bastante representativa, como vemos en este ejemplo, la vida de las personas que viven allí. Otro eje importante de acción es la seguridad tanto en los espacios públicos como en los semipúblicos y particularmente en aquellos ámbitos donde las mujeres encuentran más limitaciones para sentirse seguras, como por ejemplo los aparcamientos subterráneos. Bueno, sí que quería hacer mención a el resultado que han tenido estos proyectos, no solo como proyectos en sí mismos, habiendo mejorado la calidad de vida de las personas que viven en ellos. Este resultado ha sido mucho más amplio porque los criterios que se han aplicado y testados en ellos han sido aplicados a muchos otros edificios y nuevas zonas residenciales en la ciudad de Viena, debido a que la ciudad puso en marcha una política complementaria basada en incentivos económicos, de manera que si los promotores de nuevos desarrollos privados o público-privados implementaban esta visión, la visión de género, en los edificios que estaban construyendo, podían acceder a esas ayudas, ¿no? Entonces, esto ha hecho que más de 1.000 proyectos hayan accedido a las ayudas y más de 85.000 apartamentos. Estas son cifras de 2011, por lo que la repercusión de estos proyectos pilotos hay que considerarla más allá de los números que doy, seguramente que han crecido en estos años. Quería hablar también de otros instrumentos que ha desarrollado el ayuntamiento. No me voy a parar mucho en ellos por una cuestión de tiempo, pero sí me gustaría decir que en todos los casos se ha funcionado en base a una estrategia común. Se ha analizado la realidad, en este caso, por ejemplo, cómo estaban funcionando los parques de Viena. En base a esa realidad se ha desarrollado una estrategia basada en medidas. Esta estrategia se ha implementado a pequeña escala y se ha aprobado una vez que se ha visto que era positiva, que daba lugar a los resultados y se cumplían los objetivos esperados. Esta práctica se asume por parte del ayuntamiento y se implementa ya a escala de ciudad. Eso, por ejemplo, es lo que ha pasado en los parques, donde ya existen unas directrices de actuación en parques desde la perspectiva de género. Se ha aplicado a 6 parques con bastante éxito. Lo mismo se ha hecho en el caso del proyecto piloto de movilidad desde la perspectiva de género a escala de distrito, que se ha implementado en el distrito de Maria Hilf desde 2002. Se han seguido exactamente los mismos pasos y una vez acabada este proyecto piloto, el concepto de movilidad alcanzado ha sido asumido por el ayuntamiento y ahora se aplica en la planificación y en la gestión de la movilidad en Viena ya a escala de ciudad. Otras actuaciones importantes, quizá un poco más sectoriales, pero que han incidido de manera importante en mejorar el espacio y democratizarlo de cara al uso de las mujeres, es esta actuación sobre mejora del alumbrado público, que es complementaria además de otra acción sobre la mejora de la percepción de la seguridad en el espacio público por parte de las mujeres. También se ha aprobado a pequeña escala y se ha luego asumido por toda la ciudad. Lo mismo se está haciendo en el ámbito de la seguridad con los aparcamientos subterráneos y luego se han lanzado una serie de iniciativas complementarias, por ejemplo esta,
una iniciativa visual que lo que intentaba era desmontar los estereotipos de género, no solamente a nivel de los trabajadores del ayuntamiento, donde se empezó a implementar, sino a nivel de toda la sociedad vienesa, ¿no? Se ha trabajado con señalética, donde se ha cambiado el sexo de los pictogramas que normalmente aparecen en los servicios de transporte público o en dotaciones públicas. Esta actividad en el ámbito de la transformación del espacio público se ha complementado con acciones, podríamos decir, sectoriales y complementarias, y me parecía importante hacer mención aquí al desarrollo de presupuestos de género. Este es el último que he traído porque me parece básico. Se trata de, es solo un ejemplo, pero uno más, de todos los manuales que el Ayuntamiento ha ido produciendo desde que viene, desde principios de los años 90, implementando esta experiencia. Se trata del manual de Gender Mainstreaming en la planificación urbana y el desarrollo urbano, que es de 2011, y de alguna manera codifica todo ese know-how obtenido por el Ayuntamiento durante estos años en el ámbito de la implementación de los instrumentos de los que he hablado y muchos otros que, como digo, por cuestiones de tiempo me he dejado fuera. Voy ahora ya, sí, para acabar, a hablar de los factores relevantes. El principal, en un primer momento, fue la tradición de la ciudad en relación a la producción de vivienda social y un espacio público con estándares altos de calidad. Esto estaba interiorizado en la cultura ciudadana y también en las instituciones. Luego fue también muy importante la presencia de los movimientos de mujeres en Viena, muy activos ya desde los años 70. Estas asociaciones desarrollan un know-how que cuando el Ayuntamiento a principios de los años 90 y sin un bagaje en acciones de este tipo empieza a trabajar con las asociaciones, le permite asumir este know-how que, como digo, los movimientos de mujeres habían desarrollado ya durante un tiempo. Fue muy importante también en un principio la apertura de mente de la corporación local, cuando a principios de los años 90 dos planificadoras urbanas trabajando en el departamento de planificación del ayuntamiento deciden plasmar su propio interés personal por introducir la perspectiva de género en la planificación urbana, en el trabajo que llevaban a cabo dentro del ayuntamiento. Y el ayuntamiento no limitó su actuación, sino que la apoyó. Importante, como decía, relacionado con lo anterior, el interés personal y el compromiso con la perspectiva de género de expertos y funcionarios que empezaron a trabajar en ella en el ayuntamiento a principios de los años 90. Fue también muy importante contar con la generación de conocimiento que se había dado dentro de la universidad en Viena y que derivó en una capacidad técnica que el ayuntamiento pudo incorporar cuando decidió lanzarse a desarrollar una línea de política en género y ciudad. Fue también clave el apoyo de personas clave en el ámbito político, el apoyo político en momentos también clave. Esto sirvió de espaldarazo al desarrollo de esta experiencia en momentos importantes. También ha sido importante el haber desarrollado una estrategia que ha hecho explícitas, visibles y entendibles las necesidades, las expectativas de las mujeres respecto al espacio público, a actores muy distintos, a los políticos, los técnicos del ayuntamiento, pero también a la propia ciudadanía. Ha sido también clave el haber actuado siempre analizando las formas en las que se daba la desigualdad de género en los distintos ámbitos de actuación, en la realidad donde se actuaba, con el fin de trabajar siempre, de proponer siempre iniciativas basadas en un conocimiento construido sin sesgos desde el punto de vista del género. Ha sido clave el haber llevado adelante una estrategia que ellos mismos denominan de pequeños pasos, actuaciones de pequeña escala que han producido de manera rápida resultados materiales, además de pequeña escala y de poco presupuesto.
En particular, han sido muy eficaces los proyectos piloto, que han demostrado ser proyectos con mucha capacidad demostrativa y con resultados fácilmente transferibles. Estos han permitido pasar en poco tiempo de unos presupuestos teóricos a que políticos, ciudadanos y otros actores pudieran comprobar los resultados positivos que derivaban de implementar la visión de género en la planificación urbana. Ha sido también muy importante el haber ido codificando todo el know-how obtenido a través de la monitorización de todo el proceso por el que pasaban las distintas iniciativas y, al final, darle la forma de manuales que se ponen al alcance tanto de los trabajadores del ayuntamiento como de los demás actores que inciden en la formación del espacio de la ciudad. Importante, asimismo, la continuidad en el tiempo. Esto está relacionado con el apoyo político con el que ha contado esta actividad en el Ayuntamiento de Viena, que se ha mantenido siempre, aunque no siempre con la misma intensidad. Y luego no quería dejar mencionar un factor que mencionaba Eva Keil, que es una de las principales artífices de esta experiencia en el Ayuntamiento de Viena. Cuando la entrevisté ya me decía, ha sido importantísimo la suerte. Pues sí, seguramente la suerte, unida a una estrategia muy medida, muy inteligente, ha hecho que Viena haya podido introducir y ya de alguna manera asentar en la agenda política el mainstreaming de género en la planificación urbana. Y relacionado con esto, yo quería cerrar la presentación con una cita de Patxi Gili, que yo creo que es muy eficaz en resumir cómo se ha desarrollado, cómo ha entrado el mainstreaming de género en el Ayuntamiento de Viena y se ha hecho un sitio allí. La voy a leer. Los pequeños logros no tienen por qué perderse en el flujo de la historia. Incluso el más estable de los sistemas de gobernanza, de alguna manera, está siempre transformándose y a través de la movilización astuta pueden abrirse ventanas de oportunidad y grietas en la estructura a través de las cuales otros modos de actuación pueden introducirse. Bueno, yo ya después de estas palabras no quiero añadir nada más, simplemente darles las gracias por su atención durante estos minutos. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias por presentarnos un ejemplo de actuaciones muy concretas en el cual estas pequeñas acciones, no por el hecho de ser pequeñas, pierden en absoluto importancia, porque evidentemente la suerte, siendo importante, tiene que buscarse y se tiene que estar ahí y posibilitar que suceda. Bueno, vamos a terminar en las intervenciones de esta mesa con Elena Zucchini. Elena es planificadora urbana, urbanista por la Escuela de Arquitectura, la Universidad de Arquitectura de Venecia, en Italia, y en la actualidad se encuentra desarrollando su tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en el programa del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Ha gozado también recientemente de una estancia de investigación en el Instituto de Estudios del Transporte en Leeds, en Gran Bretaña, y ha trabajado también, combina una experiencia profesional en diversos países, recientemente, por ejemplo, en India, con investigaciones en temas de políticas urbanas, de gobernanza y por supuesto, de perspectiva de género. Elena. Gracias. Bueno, lo que voy a explicar hoy es el proyecto de mi tesis doctoral, dirigida por Inés Sánchez de Madariaga. Quiero especificar que es un proyecto en vía de desarrollo, que todavía no está acabado. Y como dice el título, es la definición de encuesta para cuantificar la movilidad del cuidado, utilizando el género como categoría analítica. Ante todo, hay que definir qué es la movilidad del cuidado. La movilidad del cuidado incluye todos los desplazamientos diarios que están asociados al trabajo del cuidado. Y se entiende con trabajo del cuidado los trabajos que no están remunerados, realizados por los adultos, para el cuidado de los niños o para el cuidado de otras personas dependientes, incluidos todos los trabajos que están relacionados con el mantenimiento del hogar. Los trabajos remunerados son un elemento indispensable para el funcionamiento de la vida urbana.
Y en las estadísticas de hoy en día para los transportes públicos, la mayoría de los viajes del cuidado no son tenidos en cuenta o están ocultados debajo de otras categorías, muchas veces porque son muy cortos o porque están hechos a pie o requieren un tiempo inferior a los 15 minutos. En la mayoría de los casos, estos tipos de viajes están ocultados debajo del ocio, de las compras o de otros tipos de categorías. El concepto de movilidad del cuidado ofrece una perspectiva para reconocer y revalorizar el trabajo del cuidado. Y la incorporación del trabajo del cuidado en las encuestas de los usuarios puede ayudar a identificar el número de viajes que las mujeres y los hombres hacen para este fin. Y de esa manera entender las diferencias de género en el transporte público es muy importante para la comprensión del cambio climático, la planificación de las viviendas y de barrios eficientes. Agregar el concepto de movilidad del cuidado a las variables de recolección de datos hace que el transporte público sea más sensible a las necesidades del usuario. Como el sistema de transporte público tiene que ser moldado por las necesidades de los usuarios, utilizando el género puede ser más fácil reconocerlas. Y la comprensión de las diferencias de género en los viajes también ha llevado a formular el concepto de viajes en cadenas y con las repercusiones que estos viajes en cadena pueden tener en el sistema de transporte público. La mayoría de los viajes del cuidado están hechos por mujeres. Entonces, con ese trabajo, con este proyecto, se quiere crear una encuesta elaborada sobre criterios que tengan en consideración las tendencias del género en el tipo de transporte, en el uso de los transportes, y se quieren definir los mismos para reconocer en modo inmediato y sencillo cuáles son las tareas relacionadas a la movilidad del cuidado, como hemos definido. La cosa más importante para realizar esa encuesta es primero definir cuál es el objetivo y entonces desde ahí decidir si será una encuesta cuantitativa, cualitativa o un híbrido de las dos. Y la cosa más fundamental es la muestra de la encuesta. Entonces, mediante esta encuesta se quieren evaluar los viajes diarios asociados a la movilidad del cuidado. Y para hacer esto es una encuesta que se va a desarrollar en la Comunidad de Madrid y para que la muestra sea relevante tienen que ser por lo menos 800 personas. Estas 800 personas tienen que ser elegidas dentro de las secciones censales, lo siento, nunca lo pronuncio bien, y de las secciones censales. Madrid tiene más o menos 2.400 secciones. Y una sección censal es un área territorial que tiene una población que va de los 500 a los 1.500 habitantes. Entonces, dentro de los 21 distritos que tiene Madrid, yo he elegido 5, algunos más en el centro y otros un poco más a las afueras para poder tener una muestra bastante variada. Dentro de cada distrito se eligen los barrios y, por ejemplo, este es el centro, y dentro de cada barrio se elige una cantidad o un número de secciones donde desarrollar la encuesta. Es muy importante definir cuál es el tipo de muestra que se quiere hacer y cómo se va a desarrollar la encuesta para saber qué tipología de encuesta se va a hacer. De primera, he trabajado sobre 2 tipologías de encuestas, una cuantitativa y una cualitativa. Ambas tienen al principio una encuesta de informaciones generales para saber un poco cuáles son las características del entrevistado. Entonces, en qué tipo de situación está, si está en una relación, si es soltero o casado, si tiene hijos, con quién vive, por qué ha elegido la vivienda, el lugar de la vivienda, si es por trabajo, por colegios, o definir un poco el por qué deciden vivir ahí y cómo viven ahí, en qué situación. Muy importante también en este tipo de encuestas son las instrucciones, tanto para el entrevistado como para el entrevistador, porque hay que, según las informaciones y las respuestas que nos da el entrevistado, hay que definir y reconocer cuáles son los viajes del cuidado. Entonces, hay que especificar cuáles son a qué están relacionados. Y también es muy importante lo que decíamos antes de los viajes en cadena. Entonces, decir cada lugar en el que van, cuánto tiempo tardan y si son consecutivos. No vale decir de casa al trabajo y omitir paradas intermedias.
Este es un poco un esquema de cómo habría que explicar cuáles son los tipos de viajes que se hacen. Entonces, el tipo de transporte que se utiliza por cada tipo de viaje, el tiempo y cuál es el propósito. Estos son dos tipos. He desarrollado dos tipos de encuestas. Esta es cuantitativa, que se puede hacer en la calle o se puede hacer telefonando, contactando directamente las personas. Es muy sencilla y prevé unos viajes encadenados. La encuesta está organizada de que empiecen desde casa, supuestamente a las 8 de la mañana o por la mañana, y todos los viajes tienen que acabar a las 11 de la noche de ese día. Entonces hay que especificar de dónde se sale, a qué hora, cuál es el medio de transporte, los tiempos que se necesita y cuál es el propósito. En el propósito se ven están coloreados de modo diferente el cuidado de niños y el cuidado de otras personas y también todos los tipos de propósitos que se pueden hacer. Entonces el trabajo, ir a hacer la compra, hacer recados. Este es el tipo más sencillo de encuesta. Y lo otro que se ha desarrollado, que es una encuesta más cualitativa, pero también implica que los entrevistados se involucren mucho más, es un diario, que las personas tendrían que empezar desde la mañana, definir cuál tipo de actividades hacen en casa, porque muchos trabajan en casa, y luego podéis ver, es un poco más especificado el tipo de propósito del viaje. Siempre hay que decir de dónde se sale, a qué hora, y aquí se especifica ya un poco más, se define más si es para los niños, si es para personas mayores o si es personal. Y sobre todo si estos tipos de viajes se hacen con los niños o para los niños, para ver un poco cuál es la diferencia de esos tipos. El proyecto está desarrollado hasta ahora. Ahora tengo que hacer las encuestas y a ver los resultados. Ya le explicaré más adelante. Bueno, creo que han sido unos ejemplos claros y que nos pueden servir de pauta para, por lo menos a la comunidad universitaria, para ver qué posibilidades, primero, cuál es la necesidad real, o sea, cuál es el papel real de la introducción de esta perspectiva en la investigación sobre temas de cambio climático, sobre temas de transporte, sobre temas de vivienda, sobre prácticamente cualquier tema. Prácticamente nos hemos comido el tiempo de debate, pero sí que me gustaría por lo menos dar una pequeña oportunidad, a lo mejor que haya si hay una pregunta en la sala antes de pasar a la clausura. ¿Sí? Como quieras. Buenos días, me llamo Ruth Abril. Yo trabajo cuestiones de género desde la perspectiva del derecho y las ciencias políticas. Y bueno, pues venía un poco expectante, ¿no?, a esta jornada, pero realmente me encanta porque como jurista, pero sobre todo como politóloga, siempre estamos pensando en leyes y en políticas públicas y la manera de hacer que lo que queremos que sea realidad se cumpla. El secretario general de las Naciones Unidas dijo: el siglo XX ha sido el siglo en el que hemos proclamado todos los derechos del mundo, a ver si el siglo XXI es el siglo en el que eso se hace en efectivo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros los juristas, con un poco como actos de soberbia, ¿no?, creemos que son las leyes las que van a hacer cambiar la sociedad, pero luego vemos pues con iniciativas como las que nos estáis montando, que mucho puede decir la ley, pero que luego la realidad es tozuda, y que es cambiando la realidad, es facilitando determinadas labores, es moviendo o diseñando lo que son las casas, lo que es el mobiliario urbano, etcétera. Es al fin y al cabo cómo podemos modificar un poco esta realidad para alcanzar los límites que todos decimos. Nadie se le ocurriría decir a día de hoy que no existe derecho a la no discriminación y que todos somos iguales en derechos y oportunidades. El problema es cómo hacerlo efectivo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues me ha encantado la exposición de las cuatro ponentes y todas he aprendido un montón, como no puede ser menos para una neófita como yo. Y me gustaría hacer una serie de comentarios, pero que son desde mi perspectiva como jurista y como politóloga, y simplemente para que veáis que es que me ha interesado mucho el tema, ¿no? En la primera de las ponencias, yo que trabajo mucho el tema de mujer y desarrollo,
se ha hablado del tema de que en los cambios climáticos se ve a la mujer como víctima. Y a partir de ahí, bueno, pues analizamos qué tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo las decisiones en torno a las cuestiones de energía las toman los varones, ¿no? Entonces, como pues eso, nosotros en nuestro campo somos un poco quisquillosos, ahora la corriente está en no llamar a las mujeres víctimas, porque efectivamente las convierte en sujetos pasivos, e incluso yo, por ejemplo, que trato mucho el tema de agresiones sexuales en conflictos armados, ya no la llamamos víctima, la llamamos supervivientes, destacando su capacidad de reacción, su capacidad de actuación. Simplemente, efectivamente, son las víctimas, porque cuando hay un cambio climático que cambia su entorno o que modifica su entorno, son ellas las que lo van a sufrir, pero yo creo que sería muy interesante, y de hecho la conferencia ha ido, un poco la presentación ha ido un poco por esos líderes, el convertir a la mujer como actor de cambio y dejar un poco de llamarnos a nosotras víctimas, que lo somos, ¿vale? Y en este campo lo somos, pero darnos más fortaleza para convertirnos en actoras de cambio. Bien, de las otras dos, que sean un poco en la misma línea, ¿no? Los espacios públicos, etcétera. Yo hace 3 años ya, Inés, empecé a conocer este tema, pues cuando, bueno, pues yo no sabía cómo puede la arquitectura influir en cómo puede estar influenciada por los temas de género, y se me empezó a poner ejemplos que yo veía claramente, y bueno, los veo cada vez más como efectivamente puede estar influido. Y me estoy acordando, según estabais exponiendo las dos, me estaba acordando de las últimas modificaciones arquitectónicas o urbanísticas, no sabe bien la palabra, que se han hecho en Valencia, que ha supuesto la centralización de muchísimos servicios públicos, en concreto los sanitarios, ¿vale? Ahora tenemos la nueva FEP, donde te pueden tratar absolutamente de todo, pero el problema es que tienes que ir allí para todo, de tal manera que si tienes una quemadura en la mano, tienes que ir allí para curarte, lo cual supone, si estás en el otro de Valencia, y tienes que curarte por 4 horas al día que tienes perdida, y entonces esta centralización es efectivamente para las que llevan a cabo todo lo que es el cuidado, pues supone un grave trastorno, porque bueno, cuando encima no tienes que cuidar a uno ni dos, sino que tienes que cuidar a varias personas, pues te tiras yendo al otro lado de la ciudad a hacer cosas que perfectamente podían estar al lado de casa, porque cuidar una herida, estoy pensando en un caso concreto, en un ejemplo, curar una herida de un petardo en Fallas, pues no tiene por qué hacerme perder los siguientes 15 días cruzando al otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema de la movilidad, unido a proyectos que tengan en cuenta quién, cómo y cuándo se llevan a cabo todas estas tareas o roles, es que es fundamental para hacer lo que he dicho al principio, que es efectivo, que los derechos que hemos proclamado, que todos tenemos derecho al trabajo, sí, pero cuando tienes que llevar a un niño a curarse de un petardo y perder 4 horas al día, pues el derecho a la igualdad laboral pues a lo mejor no se cumple, porque la tercera semana me van a decir, mira, esto no puede ser, ¿no? Nada, simplemente agradeceros de verdad, he disfrutado mucho y me encantaría ser más experta y disfrutar todavía de todo lo que habéis contado, pero bueno, yo creo que desde sí, bueno, yo antes de pasarle que te quiere contestar tu prima, me gustaría comentarle que ha sacado un tema que yo creo que también es importante, que ha salido aquí en algunos momentos la palabra transversalidad, y que es necesario también tener una visión compleja y una visión multidisciplinar de las cosas. En algunos de los ejemplos hemos visto cómo se involucra, por ejemplo, administraciones con el conocimiento, la importancia de vincular el conocimiento con la acción, pero también la de que ese conocimiento sea un conocimiento que integre la mayor cantidad de perspectivas y la mayor cantidad de puntos de vista. Desde el punto de vista, tú lo comentas, o sea, tú tienes un punto de vista jurídico, a lo mejor alguien en esta mesa puede tener un punto de vista más técnico, alguien puede tener, o sea, la necesidad de complementar los distintos puntos de vista, porque una sola visión tampoco es la visión cuando estamos tratando con un problema complejo, y eso creo que es un punto a destacar. Bueno, yo acá sí voy a decir lo mismo, pero sí, bueno, a mí ser arquitecta de formación, haber hecho un máster en igualdad, que es
ciencias sociales o fundamentalmente, no sé cómo decir, reamueblo totalmente mi mente, ¿no? He hecho, como he salido por aquí antes de menos, en falta la formación en ciencias sociales de los técnicos. Creo que sería fundamental que un ingeniero, un arquitecto, un químico supiera a quién va dirigido el conocimiento y las destrezas que adquiere como técnico, pero sin minusvalorar los estudios de las ciencias sociales. Y pondré un ejemplo súper rápido, muy reciente. La semana pasada estuvimos en el kick-off meeting del Trigger e invitaron a un científico, creo que es químico, Paul Walker, de la Universidad de York. Él es de las ciencias puras, o sea, químico me parece, ¿no? Y él dijo, y me encantó su experiencia y la quiero compartir porque me parece que es súper gráfica. Él, de toda la gente que habló, me pareció que fue el que menos había sufrido aplicando la perspectiva de género en la investigación pura y dura. Y dijo que el secreto había sido aplicar simple y llanamente lo que decían las ciencias sociales. O sea, aplicar a su día a día como investigador todas esas inputs que ya viene la gente estudiando desde hace muchos años desde las ciencias sociales. Y le estaba funcionando y era estaba convencidísimo, no había obtenido casi resistencia, o sea que yo creo que es ese ida y vuelta de información y de forma transversal y de aprendimiento mutual learning, aprendizaje mutuo, lo que funciona, ¿no? Y ahí estamos. Gracias, Inés. Paloma. Bueno, yo quisiera agradeceros la participación en el evento, le permito presentar agradecimiento también a Javier, y además la puesta en común y que hayáis permitido presentar vuestros proyectos y demás. Me han gustado, evidentemente, todos muchísimo, además cada uno en una faceta, y tenía una pregunta para Sonia, porque ha habido algo especialmente que me ha gustado y es la aplicación de las guarderías estas sociales en Viena, que entre ellos se organizan, hemos visto una foto muy gráfico. ¿Tú crees que eso en España sería posible con toda la normativa y todos los requisitos legales? Porque aquí en los principios teníamos una guardería y bueno, se cerró por motivos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, también va por Inés, porque para enfocar ahí la tesis. Sí. La verdad es que ¿quieres hacerlo en España? Como tantas otras iniciativas que he explicado y algunas que no he explicado, en la línea de lo que comentabas, parten de organizaciones informales, de formas de actuar informales que no entran o que no tienen que asumir las leyes, la legislación, las reglas sanitarias, de seguridad, de todo tipo que tienen que cumplir las guarderías. Entonces ahí funcionan de manera voluntaria, gente que a lo mejor habita en el mismo rellano y tienen todos hijos pues más o menos en edad preescolar, se organizan para que si uno de ellos está en el paro o no trabaja, simplemente cuida al niño de los demás. Entonces se basa en la confianza mutua y en un tema en el que no he incidido por falta de tiempo, pero que también desde los criterios Gracias. Los criterios desde los que se trabaja es muy importante, que es el dar lugar a comunidad, a un sentido de comunidad y desde esa comunidad construir la inteligencia social, la capacidad social para que esa comunidad se pueda organizar y salvar situaciones que a lo mejor en otros casos, pues a lo mejor algunos no pueden pagar la guardería o les sería súper difícil el camino que tienen que recorrer, complicándosele su día a día, ¿no? Con movimientos pues que les llevan mucho tiempo y con distintos modos de transporte, etcétera. No sé, yo creo que aquí también podría ser, o sea, es una organización informal y basado eso en la confianza y en la inteligencia social. Creo, espero no estar incurriendo en la ilegalidad con esta respuesta. El problema, la ventaja es que si estás incurriendo en la legalidad, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar la ilegalidad. Claro, si es que muchas veces nos obsesionamos por ejemplo, por dar cobertura legal a cualquier cosa. O sea, por ejemplo, no será por falta de espacio en nuestra universidad. Desde luego, a lo mejor no espacio adaptado, pero como todos los espacios tienen nombre y apellido y nadie ha decidido
decidido que ponerle el nombre concreto, tocar con el nombre de guardería, a lo mejor hay que convertir la informalidad en formalidad, pero a lo mejor es una forma de empezar, yo creo, y evidentemente es la prueba testimonial de que, por ejemplo, a esta universidad todavía le quedan grandes pasos por conseguir, y probablemente con pasos pequeños, como pueden ser la apertura informal de un espacio de estas características, pequeños retoques en los horarios. Comentaba hace un momento que en la Escuela de Arquitectura comienzan las clases a las 8 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. Es complicado hacer las cosas así, de estas maneras. ¿Hay alguien más en la sala que quiera hacer algún comentario? Pues entonces creo que vamos a pasar a la clausura, ¿no?